Bueno, vamos a hablar sobre la violencia y el origen de la violencia en particular. En realidad sabemos que la violencia es una enfermedad que aqueja al mundo actual. Violencia en las calles, en los hogares, en el miedo, la inseguridad. O sea, la definición que nos da, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice así: violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos en el desarrollo o privaciones. Aquí comprendemos que se refiere a la violencia de todo tipo, ya sea familiar, de pareja, a la colectiva, que implica guerras o ataques terroristas, también conflictos armados, y a la que se ejerce contra uno mismo, que sería la autoagresión y también el suicidio. Pero, ¿de dónde surge la violencia en el ser humano? ¿Qué es lo que lleva a sentir que ese volcán interior explote o se libere descontroladamente? En este nivel se pueden identificar distintos factores. Los factores biológicos, de la historia personal de la persona, que influyen en su comportamiento. Algunos aspectos que tendríamos que tomar en cuenta para esto serían, por ejemplo, la edad, el nivel social, el nivel educativo, los ingresos, los trastornos de la personalidad, el abuso del alcohol y de las drogas, que también influye fuertemente, también como los antecedentes de comportamiento agresivo o en el caso de personas que han sido maltratadas. Fundamentalmente podríamos decir que nacen de la relación del individuo con su entorno y el entorno obviamente cotidiano, pero desde el concepto de las flores de Bach nos vamos a centrar específicamente en las emociones acumuladas en la memoria profunda de la persona que afecta su comportamiento y su visión de la vida. Un acto de violencia puede tener distintos orígenes y lógicamente en el caso de las flores requerir flores diferentes. Pongamos el ejemplo de una experiencia previa grabada en el interior. ¿Qué pasa con esta experiencia? Se sigue acumulando a lo largo del tiempo y sabemos que todos tenemos vivencias del pasado que se han grabado a fuego en nuestra memoria. La sensación de agrado o desagrado que hayamos percibido en ese momento o en un primer momento van a definir cómo vamos a encarar o vivir esa situación, ya que habremos guardado una sensación en la memoria emocional que condicionará todo el tiempo nuestras reacciones, tanto más cuanto que a medida que pasa el tiempo, si no hemos trabajado ese registro producido por el shock del primer momento, la sensación seguramente irá increyendo o en aumento. Otra podría ser una presión muy grande, que puede ser provocada por temas laborales, familiares, sociales, incluso de pareja, entre otras formas que son capaces de hacer que la persona pierda los estribos y actúe violentamente. Demasiadas responsabilidades también puede ser un factor con respecto a otras personas, por ejemplo, personas que tenemos a cargo o personas que trabajan con nosotros, que hacen que una persona se sienta superada y sin posibilidades de lograr tomar descansos necesarios. Estas situaciones son a veces extremas y otras son solo puntuales, depende de cómo la persona las viva, pero pueden ser incluso vivencias extremadamente límites para quien las atraviesa. Las derivaciones, por lo tanto, pueden llevar a la persona a salirse de sus límites actuando con violencia descontroladamente. Otro factor podría ser la sensación de impotencia que genera una pérdida. Estamos hablando de una pérdida tanto económica como afectiva. Llámese muerte, robo, estafa, pérdida de bienes, pérdida de estatus, etc. La persona no puede entender y por ende no puede digerir lo que le está sucediendo debido al desborde emocional que esto le provoca en el momento y evidentemente la reacción puede ser la violencia. Otra podría ser la situación social, la social comunitaria o la social personal, ¿no? Pero la social comunitaria puede marcar muchas veces a la persona porque las investigaciones sobre la violencia muestran que algunos ambientes comunitarios favorecen esta violencia más que otros. Por ejemplo, zonas de pobreza, de deterioro físico, donde hay poco apoyo institucional.
Otros motivos frecuentes de violencia son, por ejemplo, digamos que las personas cambian permanentemente de vivienda y no permanecen largo tiempo en un lugar o en un vecindario. Esto le impide arraigarse a la persona y se siente inadecuado y aislado. Después vamos a hablar sobre las flores que corresponderían. También los lugares de alta densidad de población, es decir, cuando hay mucha gente y poco espacio, o los espacios son insuficientes. Un desempleo elevado también genera violencia, y por supuesto todo esto puede llevar al tráfico de drogas y al uso del alcohol excesivo. Nosotros sabemos que bajo el efecto de la droga cualquier persona, por más débil que se sienta, puede llegar a ejercer un acto de violencia. Los miedos también pueden ser una causa de violencia. Una persona aterrada puede reaccionar violentamente, incluso consigo misma. Pero más allá de todas las causas y los tipos de formas responsables de la violencia, podemos decir que desde la filosofía del sistema de Bach es un acto de ignorancia. En su libro La curación por las flores, el doctor Bach explica que hacer un daño a otra persona o hacerse un daño a sí mismo implica hacer un daño a la unidad. Y él toma la unidad como el nexo que nos mantiene a todos ligados y nos ayuda, desde nuestra parte espiritual, y nos ayuda a alejarnos del defecto que es el obstáculo que cada uno de nosotros debe enfrentar y superar. La violencia también es una manera de traer cambios a nuestra vida. Nuestro entorno, nuestra existencia, se van a modificar drásticamente luego de una experiencia de violencia. E inevitablemente también se van a modificar nuestras emociones. Será imprescindible ver hasta qué punto cada hecho nos ha marcado o ha marcado a un individuo en particular, observando desde su comportamiento, su modo de ver la vida, para poder evaluar cuál va a ser la flor apropiada en cada caso. No podemos considerar una sola fórmula para la violencia, porque, como hemos visto, hay demasiados factores que son los causantes y los que la originan. Sin embargo, sabemos que para quien quiera enfrentar esa parte oscura de su ser, porque a veces la violencia es inconsciente, las flores de Bach serán una inmejorable herramienta en el camino hacia la limpieza de esos registros internos y hacia la estabilidad emocional. Por ejemplo, si volvemos a las vivencias del pasado, esas vivencias del pasado pueden tener que ver con flores como Star of Bethlehem, que nos trabaja lo que sería una experiencia desagradable, que habremos establecido, a través de esa experiencia habremos establecido un patrón de conducta o de comportamiento que rebrotará ante cualquier estímulo similar. Otro puede ser Honeysuckle, que tendrá una sensación de injusticia con respecto a tener que vivir una situación que no es la suya o que no es la que le agrada, o revivir permanentemente situaciones del pasado que le gustaría estar viviendo en vez de estar situado en su presente. También otras flores nos podrían ayudar cuando resentimos situaciones del pasado y volvemos a vivir, pero derivando en otras emociones que tienden hacia la violencia, como por ejemplo Willow. Willow, por su situación personal, va a sentir ese resentimiento. Vervain va a sentir ese resentimiento hacia un objetivo o un ideal social que no se ha podido cumplir. Pero ¿cómo se irá acumulando esa emoción y cómo eso actuará en el interior de la persona? Muchas veces no lo podemos saber. Evidentemente la reacción se irá acumulando y será cada vez mayor, entonces más adelante podría, sin duda, aparecer la violencia. La violencia se va a manifestar en distintas intensidades, de distintas formas, y eso va a depender de la forma de sentir o de la interpretación que cada persona haya hecho y que haya sentido en el momento que ha sufrido el acto de violencia o aquello que le provocó su violencia anterior. Podríamos aquí distinguir flores que nos ayudarían a trabajar esto, y podríamos hablar de Holly, que es la violencia de palabra o de acción expresada sobre el otro; Beech, que sería la violencia psicológica a través del maltrato y a través de lo que sería el marcar permanentemente los errores y desvalorizar a una persona;
Willow, la violencia no manifiesta, que se traduce en rencor, y Cherry Plum, la histeria o el descontrol. Pensemos ahora en un caso de presión laboral grande o personal, ¿no es cierto? En este caso podríamos también pensar en Holly, porque Holly sería la flor que nos ayudaría a dejar de pensar que los demás están en contra de mí y poder abrirme a trabajar en equipo, por ejemplo. Impatience, en esta urgencia de hacer las cosas a mi ritmo y no respetar el ritmo de los demás. Y nuevamente Cherry Plum, porque cuando tenemos demasiada presión, muchas veces actuamos fuera de control y no podemos regular nuestras emociones. En el caso de presión laboral, específicamente, la flor adecuada podría ser Elm, en el caso de que la persona se sobrecarga por su personalidad responsable, o hiperresponsable muchas veces. Larch en el miedo a fracasar. Rockwater en esa competencia que ejerce sobre sí mismo para poder superarse constantemente. Red Chestnut, el miedo por la salud de sus seres queridos. Estas presiones que van trabajando en el interior, acumulándose y no pudiendo ser liberadas, van a desembocar casi siempre en un acto de violencia contra los demás o contra nosotros mismos. Volvamos al caso de la impotencia por las pérdidas que mencioné antes. En este caso podríamos pensar en Sweet Chestnut. Sweet Chestnut es la sensación de haber llegado al límite de la tolerancia del dolor. Rescue Remedy, por la situación de estrés ante un hecho que desestabiliza a la persona. Sabemos que una persona que entra en estado de shock o bajo una gran presión de estrés se desestabiliza. Y Wild Oat, cuando sufrimos de la violencia interior por el efecto de la vacuidad ante la pérdida de orientación en la vida. Muchas veces todo esto puede traducirse en violencia contra sí mismo. Y en estos casos habría otras flores que podrían ayudarnos, como por ejemplo Pine, cuando la persona se siente excesivamente responsable por lo que pasó en su entorno, sin poder distinguir lo que era suyo y lo que era lo de los demás. Vine, cuando la persona pierde la compasión y desea imponer su voluntad. Y Crabapple, por el disgusto hacia sí mismo y la sensación de inadecuación que le produce esto de no sentirse a la altura de la imagen que desea representar. Volviendo a la situación comunitaria, aquí podemos abordar el problema de quienes se comparan con otros y sienten envidia, por ejemplo, que sería Holly, o desprecio por otros que tienen un estándar de vida más alto, Beach, y por ende el deseo de mostrar su descontento a través de la violencia y el abuso del poder, como podría serlo Vine, sometiendo a otros con un arma o incluso a través del sexo. En la falta de adecuación por los cambios permanentes de residencia, podríamos pensar en Wild Oat. Wild Oat es una flor que nos va a orientar sobre qué hacer, supongamos en una persona que tiene, alguien que está casado con un diplomático, que tiene que cambiar de residencia permanentemente. Cómo ubicarse y orientarse en lo que quiere hacer en su vida. Entonces Wild Oat le despertaría esa pasión, esa vocación interior para que se pueda alargar a hacer algo y no esté dependiendo del entorno donde esté, sino realmente de sí mismo. Cerato, en la inseguridad de estar cambiando porque lo que eligió tal vez no le parece lo mejor. Heather, porque se siente fuera de su entorno y no encuentra con quién compartir y con quién hablar. Y Pine, nuevamente, porque se sentiría culpable de todo lo que pasa con su familia, responsable por no ayudar a la comunidad y nunca se encontraría realmente ubicado en un lugar. Con respecto al tema de la alta población o la alta densidad de población, podríamos hablar de Beach, esta cosa de intolerancia que una persona puede sentir cuando hay mucha gente alrededor, no aguanta los ruidos, no aguanta las multitudes, no aguanta la violencia, no aguanta la agresión que puede haber en la calle. Walnut, cuando a la persona le cuesta acostumbrarse a su nuevo lugar y termina no estando ni en el anterior ni en el lugar propio porque se siente como que está todavía en parte del proceso y no se termina de acomodar. Y Crabapple, porque se siente que cada lugar
parece que con la cantidad de gente que hay, le ensucia su energía, lo hace sentir que el contacto con la gente le molesta y esa sensación interna la traduce en lo que pasa afuera. ¿Qué pasa cuando hay un desempleo elevado? Bien, la persona se puede desanimar y vivir quejándose al estilo Jensen, puede estar victimizándose y no haciendo nada por mejorarlo, como sería Willow. Podría estar permanentemente agrediendo a los demás por celos, por envidia, Holly, porque Holly estaría trabajando todo lo que tiene que ver con la integración en el medio. Impatience, porque su urgencia interior no le permite esperar a los demás, como habíamos dicho antes, y se puede poner violento, pretendiendo que los demás sigan su ritmo. Y Red Chestnut, cuando hay desempleo elevado, puede temer por el bienestar de su familia y en un acto desesperado cometer actos de violencia. Ahora, abordemos el tema de las drogas y el alcohol. Esto es mucho más complejo, por supuesto hay muchísimas flores que pueden trabajar con esto, pero podríamos mencionar algunas simplemente. En el tema de agrimony, por ejemplo, que sería aquella evasión de su dolor a través de una adicción. Century, porque por su debilidad no podría poner límites y sería una víctima muy fácil de aquellas personas que imponen el poder ante la desesperación y hacerlo incursionar en la droga y en el alcohol, así como también Mimulus, por su timidez y su apocamiento y su falta de seguridad, que sería una víctima muy fácil. Cerato, por esta necesidad de integrarse y de imitar y de hacer lo que los demás hacen, a lo mejor también podría ser incursionar en las drogas a través de la influencia de los demás. Y volviendo al tema de los miedos generan muchas veces violencia cuando uno no los puede controlar. En el caso de Aspen, por ejemplo, Aspen es una flor que genera unos miedos internos muy grandes porque no puede manejar lo que percibe y sobredimensionaliza todo lo interno proyectado hacia lo afuera relacionado con la cuarta dimensión. Entonces Aspen podría violentarse a sí mismo o podría cometer un acto de violencia cuando pierde sus estribos y a veces pasa al estado Cherry Plum. Y digamos, Cherry Plum también es una flor de los miedos y podría también, ante mucha presión, desencadenar un acto de violencia. Recordemos que los actos de violencia no son siempre hacia el exterior, sino también hacia sí mismos. Vervain puede tener miedos de no lograr su objetivo, de no ser seguido, de no ser escuchado, y eso también le puede generar mucha frustración y a veces, en ese caso, poder sentir violencia interior que la puede manifestar de cualquier forma. Entonces, vamos a hablar ahora específicamente de lo que sería la agresión emocional, porque podríamos seguir hablando de flores interminablemente, pero me interesa específicamente dedicarnos un poquito de tiempo a la agresión emocional. ¿Qué puede provocar que una persona se sienta agredida en el caso de que no haya violencia física? La agresión emocional es a veces tan difícil de sobrellevar como la agresión física, porque la persona se puede sentir desvalorizada, discriminada, herida o desestimada por alguien. Puede cambiar incluso el modo de vida de la persona o de avanzar en su camino personal y en su meta. Recordemos que el ser humano vive o actúa en función de su necesidad de ser aceptado y reconocido por su entorno. A veces no es solamente el contenido de lo que se escucha, son simplemente un tono excesivo o un tono despreciativo en un comentario negativo puede darle una importancia mucho mayor en una persona que se le atribuya lo que hizo de acuerdo a la sensibilidad que esta persona tenga, o sea, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo al momento, de acuerdo a cómo lo haya recibido. Entonces, esto tiene que ver con el grado de permeabilidad que una persona tiene, de la persona que escucha esa agresión emocional, y también su propia inseguridad. Esos son capaces de generar creencias, o sea, sin darnos cuenta hemos establecido un patrón a través del primer golpe emocional. Recordemos que una vez instalada,
una creencia es muy difícil de eliminar y aparte tampoco puede ser racionalizada, o sea, actúa en forma inconsciente. Entonces la persona se arma una autoimagen acorde a lo que escuchó o interpretó, muchas veces, a veces no es lo que escuchó sino lo que sintió, que lo acompaña todo el tiempo en su vida mientras no la pueda registrar y trabajarla. Esto de trabajarla sería disponerse a cambiarla. Si la persona toma conciencia que la agresión emocional que ha sido provocada por otro ha pasado a ser una autoagresión, entonces en ese momento estará preparado para cambiarla. Mientras no lo registre, el cambio va a ser mucho más difícil. Pongamos un ejemplo. Si a raíz de alguna discusión a alguien le han dicho que no sirve para nada, eso es algo que podemos escuchar en algún momento de nuestra vida. Esa persona puede haber recibido esta frase en ese momento como una verdad dolorosa. Es probable que esa persona comience diferentes actividades a lo largo de su vida, o trabajos, o relaciones, que indefectiblemente terminen no saliendo según lo había planeado o imaginado. Tal vez no llegue a comprender su responsabilidad en los hechos y lo atribuya a la suerte o a otros factores, pero es indudable que desde su emoción persiste permanentemente ese miedo a no servir para lo que se le ha propuesto hacer, aunque conscientemente lo desee y lo encare, que sigue resonando en su mente de alguna manera y se ha guardado en su emoción. Otro ejemplo podría ser los desórdenes alimentarios provocados por el rechazo de una persona. O sea, sabemos que los desórdenes alimentarios pueden tener orígenes distintos, pero en este caso específico estamos hablando de alguien me rechaza por mi aspecto físico. Entonces, eso me produce desórdenes alimentarios. Tanto en el caso de una persona que engorda excesivamente, sin darse cuenta de que lo utiliza como un mecanismo de defensa, de protección, ¿cierto? Como la distorsión de la autoimagen, donde en un momento determinado se estableció un patrón mental sobre lo que era la belleza o la fealdad, que puede ser, por ejemplo, que coincida con las muñecas que arrasaron con el concepto de redondez, las Barbies, ¿sí? Y se incorpora en una mente adolescente o adulta para imitar esa cintura de avispa y que hará que al no poder alcanzar esa imagen de belleza que ha establecido en su mente, la empujará a tener una autodistorsión. O sea, la llevará a una alteración permanente en la emoción, un disgusto por lo que ve y, por supuesto, la agresión emocional recibida en un primer momento desde afuera pasa a ser propia. Entonces, no se puede saber a ciencia cierta cuál es el motivo que produce el rechazo en cada persona, pero como mencioné antes, siempre puede dejar huellas permanentes que alteran completamente su forma de encarar la vida, la existencia y su forma de ver las cosas del entorno. Vamos ahora a hablar un poquito de los factores sociales. Los factores sociales, biológicos, comunitarios y aún religiosos del origen de la violencia que mencioné en la primera parte pueden ser también causantes de violencia emocional. ¿Cuántas veces sentimos el impulso de terminar con algo violentamente? No queremos saber más nada con eso. Matar a alguien porque nos saturó, o destruir algo que no ha estado de acuerdo con nuestras expectativas. ¿Cuánta frustración podemos sentir cuando alguien nos acosa permanentemente, nos hostiga o tiene un comportamiento no apropiado según nuestros patrones? ¿Cuánta violencia se acumula ante la impotencia, la desesperación, la sensación de injusticia? Tal vez el impulso a cometer un acto de violencia exista, lo cual no significa que alguien sea capaz de un acto físico violento. Pero una emoción tan fuerte a veces logra desestabilizarnos y nos lleva a querer mostrar de alguna manera esa furia interna a través de las palabras, del silencio, porque también es una forma de expresarse, o de cualquier expresión a través de los gestos.
La descarga de esa emoción manifestada a través de un gesto, por ejemplo, o un silencio, puede afectar al otro. Imagínense cuando ustedes están esperando una respuesta y lo que obtienen es silencio. Podrían interpretarlo como indiferencia, podrían interpretarlo como violencia. Aún a quien no ha sido responsable por causar este estado de ánimo, puede sobre él volcarse un acto de violencia. O sea, una persona cualquiera del entorno, que yo estoy cargada y me topo con esta persona por un X circunstancia y la descarga la efectúo sobre esa persona. Entonces, es un receptor circunstancial del momento y también este puede verse agredido emocionalmente por la violencia. En especial si esta manifestación de violencia fue recibida por ese circunstancial socio en una manera totalmente casual, pero su autoestima está baja, su sensibilidad está alta o su creencia personal tiene que ver con lo que recibió. Entonces, tenemos que entender que para evitar este tipo de cosas, siempre habrá en el mundo personas que buscarán hacernos sentir mal, por el motivo que sea, o por el momento que lo motive, llámese una discusión, una diferencia de criterios, una rivalidad, una idea fija, una creencia. Cualquier cosa puede ser desencadenante. También habrá personas que permanentemente nos criticarán, hagamos lo que hagamos, pero el efecto que esa crítica produzca dependerá de la posición donde nosotros nos ubiquemos frente a ella. ¿Cuál será nuestra lectura? ¿Cuál será nuestra interpretación? ¿Cuál será nuestra emoción en el momento de recibir esa crítica? Es decir, para una persona que está en paz y segura de sí misma, la violencia emocional difícilmente la afectará en gran medida. Puede ser que circunstancialmente le cause algún efecto, pero no quedará grabada en su memoria como lo puede ser cuando una persona está baja de energías o muy vulnerable. Sin embargo, cuando el estado es de desequilibrio y la emoción está en lo que el Dr. Bach llamaría su defecto, la persona puede tener consecuencias muy fuertes que será difícil de erradicar, porque serían totalmente diferentes a lo que está preparado para recibir. Sin duda, todas las flores del sistema Bach pueden ayudarnos a combatir esta sensación de ser violentados o la sensación interna de explosión que nos lleva a la violencia. Va a depender, por supuesto, del caso. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a desarrollar nuestro potencial, nos van a ayudar a plantarnos mejor, siempre emocionalmente hablando, con una actitud positiva en las diferentes situaciones. Y vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con las personas que reciben la violencia emocional. Por ejemplo, para protegernos ante la vulnerabilidad, la flor adecuada sería Walnut. En la necesidad de desarrollar la propia autoridad, Century. Larch, que nos ayuda a confiar en la posibilidad de actuar y hacer las cosas bien. Pine, ante la posibilidad de estar en falta con los demás, nos ayuda a ver la responsabilidad de otros en sus propios actos. Rock Rose brinda el coraje necesario para actuar aún en una situación donde normalmente se sentiría paralizado por el pánico. Crabapple, para aquellos que han sufrido un ataque sexual o abusivo, para la aceptación de la propia persona y la posibilidad de limpiar ese registro emocional de impureza o imperfección. En caso de haber sido castigado en su infancia o en su vida por sus errores, Rockwater permitiría tener un enfoque con más permisos, aceptando sus propias limitaciones e imperfecciones como algo más natural. Gorse nos podría traer a la luz en la mirada de quienes han abandonado toda esperanza de llevar una vida mejor, permitiéndonos reconectarnos con la posibilidad de mejorar y cambiar algo. Cerato nos afirma en la seguridad de las personas que no se sienten capaces de tomar decisiones basadas en su propia intuición,
o únicamente en su intuición, ya que su creencia es que una vez que hayan elegido, tal vez puedan encontrar algo mejor, y por eso consultan. Scleranthus puede definir con más rapidez su accionar o su actitud a tomar ante un acto de violencia, de agresión emocional. Star of Bethlehem permite recordar el pasado sin sufrirlo. Chestnut Bar evitará pasar 2 veces por la misma experiencia, registrando el efecto de sus actos en su ser emocional. ¿Qué pasa ahora para quienes ejercen la violencia emocional? Veamos algunas flores que podrían ayudarnos porque son generalmente personalidades más fuertes y seguras de sí mismas. Chicory aprenderá a aceptar la forma de amar de otros, expresando, digamos, cómo los demás expresan su amor y dejando de lado la victimización que solo busca para hacer sentir culpable a otros. Impatience podría ser una persona que violente a los demás con sus ritmos y le permitiría obtener una mayor comprensión de los ritmos de otras personas, evitando la violencia generada por la impaciencia. Beach admitiría la diferencia entre todos los seres humanos y aceptaría las cosas en forma más global sin irse tanto al detalle. Water Violet sacaría a la persona de su hermetismo y lo ayudaría a expresar más lo que siente con algunas personas con las que se sienta confiado. Vine ayudaría a los demás a destacar los aspectos de poder y confianza en sí mismos, porque cada ser necesita ser valorizado, y Vine en su aspecto positivo podría ayudar a las personas que lo rodean a revalorizarse a sí mismas. Holly abre su corazón y empieza a confiar más en los demás. Willow aprende a perdonar y a olvidar. Cherry Plum libera la presión acumulada y ayuda a mantener las riendas de su pensamiento y de su accionar en forma consciente. Y todas las demás flores, a su modo, podrían ayudarnos a entender cómo actuamos y cómo recibimos tanto la violencia física como la agresión emocional. Se trata de investigar, de conocernos, de trabajar permanentemente sobre nosotros mismos y entender que cada paso que damos en la vida nos va a permitir avanzar un paso más hacia nuestro crecimiento.